El Evangelio según San Juan, en su capítulo 11 y sus versos 28 al 37, la continuación de la narración de uno de los extraordinarios y sobrenaturales milagros que Jesús hizo y todavía hoy puede hacer para todos aquellos que confían, creen con todo su corazón en Él. Y este es el pasaje donde se narra la resurrección de Lázaro, amigo de Jesús, que murió y que cuando se le informó al maestro que su amigo Lázaro estaba enfermo, él, en vez de salir corriendo a asistirlo o orar por él para que fuese sanado, teniendo discernimiento y siendo guiado por Dios, que Dios no es como nosotros, que salimos corriendo ante cualquier circunstancia, ante cualquier emergencia. Dice la palabra que se quedó unos días más donde estaba. Y en esos días Lázaro muere y es sepultado. Luego que Lázaro muere y él se entera de la noticia, entonces él va a visitar a sus hermanas y a desarrollar aquel milagro maravilloso. Y este es un pasaje que nos lleva a entender por qué Dios se toma muchas veces un tiempo largo, un tiempo doloroso para nosotros, para darnos aquello que le pedimos. Y es que Dios no se equivoca y Dios nunca llega tarde. Ese es el asunto, que para ti y para mí, lo que se ha muerto en nuestras vidas, porque la muerte no es solamente física, sino que hay sueños que hemos enterrado, hay problemas que también hemos enterrado, heridas profundas que nos han causado la muerte espiritual, ya que no la hemos sanado. Y muchas veces esos dolores y esos sufrimientos duran demasiado tiempo y llega un momento en que la gran mayoría llega hasta a dudar de ese Dios que es la resurrección y la vida. Sin embargo, Dios nunca llega demasiado tarde. No importa cuán profundo tú hayas enterrado ese sueño, el propósito de Dios para tu vida, el anhelo, la voluntad de Dios para tu corazón, que te la ha mostrado, que te la ha revelado, la ofensa, cuán profundo tú la hayas enterrado ahí en tu corazón para un día vengarte. Quizás tu sanidad la enterraste, dijiste yo nunca más seré sano de esta enfermedad. Quizás un problema económico, un problema de relación y tú dices, no, ya esto no tiene solución y tú lo entierras y lo das por muerto, por terminado, como algo que no tiene solución. Sin embargo, vemos que Jesús llega donde están las hermanas de Lázaro. Y cuando ellas le dicen, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús no era hombre, no podía, como es Dios ahora, omnipresente y siempre ha sido, Dios está en todo lugar, pero Jesús, siendo hombre, no podía estar en todo lugar a todo momento. Pero nosotros sabemos que aunque parezca que Dios se ha olvidado, aunque Dios parezca cruel, parezca injusto, parezca que no va a hacer nada, Dios siempre está con nosotros. Vuelvo y te digo, lo que pasa es que Dios tiene sus de repente. Duramos años, meses, semanas, días esperando por algo. Y de repente ocurre el milagro. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios siempre llega a tiempo y porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. Él sabe cuándo es el instante, el minuto en que Él debe actuar. Aún suceda lo que sucedió en este caso. 4 días, día ya, dice la palabra. Aquel
muerto. Sin embargo, para Dios no hay imposibles. Y eso lo demuestra. No importa cuánto tiempo llevemos con todas esas cosas que mencioné enterradas. Si tú le abres tu corazón a Dios y si tú le crees a Dios, Él es la resurrección y la vida. Y Él dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es un Dios de vida, de restauración. Dios es el que levanta. Dios es el que hace lo imposible posible. Dios es el que restaura. Y Dios es el que devuelve todo lo que el enemigo te ha robado. Y los versos 28 al 37 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Esta fue la respuesta de Jesús al clamor, a la oración de estas mujeres atribuladas con una pérdida terrible. Jesús le dice, ¿dónde lo pusisteis? Y ellas le dicen, Señor, ven y ve. Y lo llevaron al lugar donde Lázaro había sido enterrado. ¿Qué es lo que Dios nos pregunta a cada uno de nosotros en este día? ¿Dónde pusiste tu esperanza? ¿Dónde, en quién o en manos de quién has puesto tu confianza? ¿Dónde pusiste tu fe? ¿Dónde pusiste tu enfoque? ¿Dónde pusiste esa enfermedad que te abate? ¿Dónde pusiste ese problema que te oprime, te deprime y te crea ansiedad? ¿Dónde pusiste, dónde enterraste los dones que te di para que lo usaras para edificación de la iglesia? ¿Dónde has puesto o enterrado tus sueños, tus anhelos y tu vida? Y cuando Jesús hace esta pregunta, busca la misma respuesta que Marta y María le dieron. Señor, ven y ve. Cuando Jesús nos pregunta, ¿dónde lo pusiste el problema? Porque déjeme decirle algo. Cuando los problemas, en vez de resolverse, se complican, la gran mayoría de las veces es porque nosotros le hemos puesto la solución al problema en manos de un ser humano, en manos de algo material. Porque cuando ponemos el problema en las manos de Dios y lo dejamos allí, creyendo que Él puede resucitar a un muerto de 4, de 5, de un mes, de años de muerto, entonces sabemos que en el momento preciso, como hizo con Lázaro, Dios va a resucitar y va a resolver y va a traer la solución a ese problema. Recordamos también la historia de aquella mujer, una mujer de fe, un ejemplo a seguir para nosotros. La tsunamita no tenía hijo y el profeta Eliseo le da una palabra después de la hospitalidad que ella tuvo con él y con Giesi, y le dice que va a tener un hijo. Aquella mujer no podía tener hijos. Ella no le pidió hijo tampoco al varón de Dios. Pero a Dios le plació bendecirla por su hospitalidad al siervo de Dios con un hijo. Y dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y los versos 18 al 20. Y el niño creció. El niño, el milagro de Dios, creció para esta mujer. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas.
¿Dónde se puso esta mujer a su hijo? Grave, estaba grave el muchacho porque dice que se lo puso en la rodilla hasta el mediodía y luego murió. Lo primero que ella hizo fue que su hijo grave, a punto de morir, y aún ahí murió, ella se lo llevó sobre las rodillas, porque los problemas, las dificultades, las tristezas, las imposibilidades, las enfermedades, las ansiedades, las necesidades no se llevan al corazón, no se llevan a la mente, se llevan a las rodillas. O sea, vamos en oración delante del que puede resucitar y resolver cualquier cosa y lo ponemos en sus manos. Y dice la palabra que ella entonces, luego de que lo puso sobre su rodilla, símbolo de oración, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. No corrió a llamar a la funeraria, no llamó al 911, no lo llevó a una emergencia médica, no. Ella cerró la puerta. La palabra de Dios dice, cierra la puerta tras ti y tus hijos y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es como la mujer Sirofenicia. Ella no se ofendió con la respuesta del maestro. No, esa era otra mujer de fe. Ella peleó, luchó por obtener la liberación de su hija. Proverbios en su capítulo 16 y su verso 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando nosotros ponemos en las manos del Señor nuestras obras, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestra vida, nuestra familia, nuestras pertenencias, entonces el Señor se encargará de guardarnos y cuidarnos. Recordamos también el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. También la palabra de Dios dice en el Salmo 27, aguarda, pon tu esperanza en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. No se equivoca el profeta Nahum cuando dice en el capítulo 1, versículo 7, que Jehová es bueno. Cuando Él tarda, tú piensas que Él es malo muchas veces. Cuando Él tarda, tú piensas que se olvidó, que te falló. No, Jehová es bueno. Aunque tu prueba sea dura y aunque lo que estés pasando sea o parezca malo, Jehová es bueno. Jehová es la bondad personalizada. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a quiénes, a los que en Él confían. Dios conoce a los que ponen su ser, sus sueños, sus anhelos, sus dificultades en sus manos. La mano de Dios es poderosa y está extendida para todos aquellos que se decidan a creer en Él, depositando, poniendo todas las cosas en sus manos. Pongamos en manos de Dios nuestra vida. Si hay algo que en tu vida se ha muerto, queriendo decir que ya tú entiendes que no hay salida, no hay solución, deposítalo en las manos de Dios. Porque Dios es la resurrección y la vida. Y no importa quién haya muerto, y no importa que en tu vida parezca ya sin solución, muerto. El que esté muerto y cree en Jesús, vivirá. Dios es el único que puede darnos vida. Dios es el único que puede vivificar. Dios es el único que puede restaurar. Dios es el único que puede devolverte todo lo que el enemigo te ha robado. Recuerda lo que dice la palabra. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Dónde enterraste tu fe? Es tiempo ya, ahora, de permitirle
a Dios, ver nuestra fe. Es tiempo de mostrarle a Dios, Señor, había enterrado mi confianza en ti, estaba dependiendo de mí, estaba andando por mi propia sabiduría, por mis propios conocimientos, pero ahora deposito toda mi vida en tus manos, porque creo y sé que tú resucitarás todo lo que está muerto. Cristo es la vida y el que cree en él, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, resucitará. Resucita tu fe en este día y verás maravillas de parte del Señor.